Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Los cambios a nivel geopolítico se están dando a una velocidad increíble. Y todo a raíz del surgimiento de los BRICS, el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que se están incorporando otros países para tener una presencia más real y efectiva en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los elementos de estos cambios a nivel geopolítico que se han acelerado con la guerra entre Rusia y Ucrania, que es la guerra de la OTAN contra Ucrania o la guerra de Estados Unidos y sus vasallos contra Rusia? ¿Cuáles son estos elementos que configuran el cambio geopolítico en el mundo? En primer lugar, Alemania y la Unión Europea han perdido la oportunidad de integrar a Rusia a Europa, que se hubiera convertido en el gran proveedor de gas, petróleo y una serie de materias primas que la industria europea requiere, y que teniendo como miembro de la Unión Europea a Rusia, ésta les hubiera facilitado todos esos recursos naturales a buenos precios y hubieran podido ser un contrapeso tanto a China como a Estados Unidos. Se perdió esa oportunidad porque, obedeciendo a Estados Unidos y a la OTAN, que se fortaleció, le declararon la guerra a Rusia. El gran beneficiario es China, porque ha formado un bloque con Rusia que puede proveerle de los productos que requiere su economía y su desarrollo industrial, y que además tiene el potencial militar que le puede garantizar a China frente a cualquier conflicto que pueda generarse entre China y Estados Unidos. Tercero, tanto China como Rusia están fortaleciendo sus relaciones con el sur global, porque ambos forman parte de los BRICS y sus vínculos comerciales son cada vez mayores, lo que a la vez puede beneficiar en gran medida, más que a Rusia, a Pekín, que es el competidor directo de Estados Unidos a nivel geopolítico. Cuarto, el discurso de la derrota de Rusia por la OTAN a través de Ucrania es cada vez más lejano, pese a las perspectivas de algunos analistas políticos occidentales. Es una obsesión del presidente Joe Biden de que Estados Unidos gane la guerra, totalmente alejada de la realidad, y en realidad la está perdiendo, como está perdiendo credibilidad entre los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de los países de Europa, pese a toda la campaña de desinformación. Quinto, los países de Europa e incluso Estados Unidos son víctimas del cansancio por la falta de resultados y solo persisten porque no quieren enfrentar una gran guerra y ser derrotados en el enfrentamiento de ambos bloques. Al final, llevar al mundo a una catástrofe nuclear. Negociar con la OTAN significa para Occidente que ellos están en la guerra, y a Rusia tampoco le conviene negociar con la OTAN. Lo que le interesa a Rusia, como los países europeos,
son acuerdos bilaterales, que sea un pacto de seguridad de cada país con Rusia. Lo mismo puede hacer China con Japón, con Corea del Sur y Filipinas. El inconveniente es que estos países vasallos tienen bases de Estados Unidos en sus territorios, y lo fundamental es que estas bases sean retiradas. Naciones fuertes como Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, España y quizás Japón pueden hacerlo. Los que sí lo harían con toda seguridad son Turquía, Hungría y Bulgaria. Quienes no se plegarían a firmar acuerdos bilaterales con Rusia serían Polonia, que lo ve como un enemigo histórico, y los países bálticos, que también lo ven como un enemigo histórico. Con la desaparición de las bases militares de Estados Unidos en Europa y Asia, los ciudadanos norteamericanos se beneficiarían con el menor gasto en defensa, que en realidad es intervención en los asuntos de otros países, como se ha dado en los últimos 2 siglos de la vida del imperio norteamericano. Los empresarios alemanes, señala la agencia Reuters, confidencialmente están seguros de que tarde o temprano Berlín podrá desafiar a Washington y hacer negocios con Rusia y China en colaboración estratégica, puesto que esto beneficiará a Alemania. No obstante, no ha sido cumplida la regla de oro. Si un Estado vasallo quiere que lo traten como Estado soberano, lo primero es clausurar las bases extranjeras y expulsar a sus tropas de su territorio. Y hasta ahora no lo han hecho. Washington ha perdido 2 guerras, una contra Vietnam en la década del 70 y recientemente contra Afganistán. Pero no puede permitirse perder la guerra contra Rusia, y por eso las declaraciones de Blinken del uso de armas nucleares como algo banal, porque sabe que si es derrotada a Ucrania, la derrota será de la OTAN y de Estados Unidos. Y si eso se materializa, los países de Europa se volverán contra Estados Unidos o lo aislarán. Ucrania, en estas condiciones, puede ser abandonada a su suerte. Luego de 2 semanas de la cumbre de la OTAN, una cadena de noticias de radio y televisión de Estados Unidos ha señalado que los países occidentales están descontentos con ciertos aspectos del comportamiento tanto de Vladimir Zelensky como de las tácticas militares que realiza Ucrania en el campo de batalla, y que pese a ello sigue exigiendo la transferencia de más armas y equipos militares. Yami Shea, ex vicesecretario general adjunto para desafíos de seguridad emergentes de la OTAN, afirmó que Zelensky debería haber sabido que la alianza no podía acceder a las demandas de Kiev de una invitación para convertirse en miembro mientras dure el conflicto con Rusia, porque tendría que aplicarse el numeral 5 de la Carta de la OTAN y obligaría a los países de la OTAN a declararle la guerra a Rusia, y eso no está en los planes de la OTAN. Y al amenazar con bloquear la cumbre, el presidente Zelensky había apostado por una estrategia arriesgada y perdió. Estados Unidos y los aliados de la OTAN trabajaron horas extras, señala este vocero, para convencer a Ucrania de todas las cosas que estaba consiguiendo, y que es inevitable que haya un desfase entre lo que quiere Ucrania y lo que Occidente puede ofrecer. Eso es todo por hoy. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Síganme en Instagram
Síganme en YouTube, síganme en TikTok, síganme en Facebook, síganme en Crónicas de Polemarco, compartan con sus amigos si están de acuerdo con mis opiniones y si están en contra, háganmelo saber. Hasta el día de mañana.